Ok, buenas tardes a todos. Primero, bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Por estar aquí en esta tarde, en este evento tan importante para la facultad, sobre todo, de la Universidad Autónoma de Chiriquí. La verdad, gracias a todo el equipo organizador, a todo el equipo administrativo de la facultad, a los expositores invitados y sobre todo a los estudiantes, que son la parte importante de todo esto, ya sea de la UNACHI o de cualquier otro centro de enseñanza superior. Bueno, para empezar, sí puede pasar bueno, comparto esta reflexión. El primer paso no te lleva a donde quieres ir, pero sí te saca de donde estás. Y esto sobre todo es pensando en los estudiantes. Es muy importante la iniciativa que cada uno de ellos está tomando o que ha tomado al ingresar a una carrera universitaria, y van a tener que ir e ir saliendo de cada punto donde estén, porque siempre hay que ir y tratar de seguir adelante. Puede pasar al profesor. Ok, en cuanto al tema, sí, más bien lo saqué porque hace un par de semanas uno de los estudiantes me hizo la siguiente pregunta. Profesor, ¿cuál es el perfil profesional que se requiere para laborar en un puerto? Obviamente le di una explicación bastante general y al final entonces les dije cuál era el perfil, ¿verdad?, de esa profesión que se necesitaba. Basado en eso también decidí traerlo aquí al plano de este evento. Siguiente, profe. Ok, el título, comparación entre procesos de una instalación portuaria y un almacén de distribución de almacenes. Como vemos en la imagen, eh, vemos la estructura, la infraestructura de un almacén a la mano izquierda, ¿verdad? Y la de un puerto o una terminal portuaria a la mano derecha, ambos manejados o siendo manejados con un equipo mecánico, en este caso una montacargas. Puede pasar, profesor. Esta imagen, uy, está amplia. Esta imagen, la verdad, es bien interesante. Muchas personas eh, no conocen mucho del tema marítimo, sobre todo nosotros, Chiriquí, a diferencia de Panamá y Colón, que las personas, aunque no trabajen dentro de una instalación portuaria, conocen de manera general el movimiento, ¿verdad?, que se ve dentro de un puerto. Así sea que no trabajan directamente, como digo, pueden tener un familiar, un vecino, un amigo, cualquier tipo de pariente que los ayude a estar empapados más o menos en el sector. Profesor, ¿puede hacer un poco más chica la imagen? Se lo agradezco. Luego la parte de abajo. Bueno, no importa. Bueno, y sí, como iba diciendo, el posicionamiento o el papel que juega el sector logístico en Panamá se debe a una serie de acontecimientos. Eh, no veo muy bien en la imagen, en la parte de abajo, pero tiene que estar está la construcción del Canal de Panamá, está en 1977 en los tratados de Torrijos-Carter, perdón, está en el 93 la creación de la Autoridad Región Interoceánica, seguimos con la Autoridad Marítima, la creación de la Autoridad Marítima de Panamá, está también el canal como parte de la Estrategia Marítima Nacional. Fue la diapositiva, ajá. Ahí estamos bien, profesor, gracias. Tenemos también el traspaso del Canal de Panamá. Tenemos en el 2009 la Estrategia Marítima de Panamá. 2006 el referéndum de la ampliación del canal. 2012 la creación del COEL o el Gabinete Logístico. 2014 el PNLOC, la estrategia 2030 también la podemos mencionar. 2016 la inauguración del canal ampliado, las esclusas. 2015 la hoja prioritaria. 2017, como mencioné, la estrategia logística. ¿Qué vemos de todos estos acontecimientos que son prácticamente 12? Estamos hablando del sector logístico, pero prácticamente como 8 o 9 acontecimientos son prácticamente del sector marítimo. Esto obviamente liga
estos dos sectores que en cuestiones de economía, Producto Interno Bruto, lo asocian como un solo sector, que es el sector marítimo logístico o el sector logístico marítimo logístico o viceversa. Puede pasar la página, profe. Ok, aquí tenemos definición de lo que es una instalación portuaria, según la UTAC, y tenemos también qué es un almacén o un centro de distribución. No voy a leer toda la definición de la instalación portuaria, pero podemos extraer que, en efecto, los puertos son sistemas multifuncionales, los cuales, para funcionar adecuadamente, deben ser integrados a la cadena logística global. Un puerto eficiente requiere no solo de infraestructura, superestructura o equipamiento adecuado, sino también buenas comunicaciones y especialmente un equipo de gestión dedicado y cualificado y con mano de obra motivada y entrenada. En cuanto a almacenes o centro de distribución, que aquí lo vamos a tomar como si fuese uno solo, tienen pequeñas diferencias. El centro de distribución maneja mucho más volúmenes y la mercancía está simplemente de paso. En un almacén la mercancía tiende a durar un poco más dependiendo de los requerimientos del cliente. Pero aquí vamos a hacer mención tanto uno como otro como que fuesen prácticamente el mismo modelo el mismo modelo de recinto de almacenaje. Entonces, en cuanto a almacenes, nos dicen que el papel de los almacenes en la cadena de suministro ha ido evolucionando. Un almacén y un centro de distribución eficaz tienen impacto fundamental en el éxito global de la cadena logística. Un almacén puede considerarse como un centro de producción donde aparecen los procesos de entrada, almacenaje y salida. Principales términos entre estos dos sectores o estas dos definiciones son áreas multifuncionales comerciales, ambos manejan mercancía, realizan lo que es la manipulación, manufactura, distribución, ambos están en la cadena logística, son estructuras o edificios, comunicación como en todo negocio y están regidos por distintos procesos. Puede pasar, profesor. Ok, antes de ir a lo que es un contenedor, quiero recalcar que es importante saber que para la mayoría de las personas ven los puertos simplemente como está más o menos aquí en la pantalla, ven los puertos como una extensa rampa de concreto en donde se colocan y se mueven contenedores o se quitan y se ponen para, como decimos folclóricamente. Entonces, dentro de las definiciones de contenedor hay muchísimas. Por ejemplo, un contenedor se utiliza para depositar residuos o embalajes grandes con dimensiones y tipos normalizados internacionalmente que se utiliza para el traslado de mercancía. En la definición siguiente tenemos que es elemento de transporte o caja de carga que consiste en un recipiente especialmente construido para facilitar el traslado de mercancías. Y la tercera, que es la más que se asemeja a lo que quiero más o menos traerles, el contenedor marítimo es una gran caja de metal usada para transportar mercancías. Se caracteriza por su seguridad, economía y versatilidad. Entonces, ¿qué viene siendo? Póngalo anterior, profesor. Entonces, el contenedor es eso, es una caja metálica, obviamente inmensa. El contenedor es la unidad de carga. En logística, cuando escuchamos de unidad de carga, es lo que se manipula. Es ese embalaje que utilizamos o que manipulamos de un lugar a otro. Esto, en términos portuarios, el contenedor es la unidad de carga. En términos acá de almacenes, vemos ambas figuras debajo, que están los barriles, esto para el tema de licor, vinos, etc. En el caso de los barriles, esa es la unidad de carga de ese depósito. La unidad de carga es el barril. Acá las otras imágenes vemos un tanque azul que puede ser de químico, líquido, aceite, cualquier otro. Vemos estilos sacos que puede ser de alimentos, abonos, tanta cosa que puede tener. Y vemos también el que más conocemos que es el habitual cartón. Esto es lo que es la unidad de carga, tanto en un almacén versus un recinto portuario. Puede pasarla, profesor. Ok, de manera general, la función de una terminal portuaria, recinto establecido para conectar la mercancía
que llega por mar con la red de transporte y viceversa. O sea, esa unidad de carga llega vía marítima y el puerto es el encargado de traspasarla, por decirlo así. De igual manera, por vía marítima, si esa unidad de carga o ese contenedor va a salir del puerto, o también puede ser vía terrestre. En un almacén es combinar el surtido del inventario, o sea, mercancías, con el fin de cumplir los requerimientos del cliente mediante el uso de transporte. En ambos sectores todo va a depender de los requerimientos, ¿verdad? De ese cliente. ¿Puede pasarla, por favor? Entonces, actividades portuarias. La industria portuaria es responsable de la canalización de la mayor parte de intercambio de productos y o flujos comerciales. Se organiza en torno a los puertos, plataformas indispensables para el transporte marítimo. Son muchas las actividades que se dan dentro de los puertos. Dele enter, profesor, por favor. Ok, son muchas las actividades que se dan dentro de los puertos. Nosotros aquí nos vamos a enfocar en lo que es ese producto, en lo tangible, en lo que podemos tocar, lo que podemos ver. En este caso, repito, el contenedor como unidad de carga, el cartón o bulto, como decimos, en lo que es un almacén. Dentro de esas actividades tenemos la primera línea, segunda línea y tercera línea basados en productos. Hay otras actividades que se llevan a cabo en los puertos, muchas actividades, por ejemplo, lo que es la actividad de servicio, que es todo lo que realizan las navieras. Súper importante esa actividad. Tenemos las actividades de empresas auxiliares, que es donde viene las empresas de los remolcadores, las lanchas que trasladan los prácticos, el habituallamiento, que viene siendo ese abastecimiento de mercancía que los barcos solicitan. Tenemos el abastecimiento de búnker, de aceite, tenemos el tema del agua de lastre, tenemos las empresas que manejan los desechos de los barcos, las empresas que les dan el mantenimiento a los barcos por cualquier circunstancia que se dé. O sea, es un sinfín, son decenas de actividades o de empresas auxiliares que se llevan a cabo dentro de un puerto. Aparte de la del movimiento de contenedores, de las navieras, y también hago mención del almacén interno que tienen los puertos, que se encargan de abastecer o de suplir todos esos insumos que requiere sobre todo el personal del puerto. Llámese cascos, chalecos, botas, que es una operación también bien compleja, y podemos decir que un almacén de un puerto, simplemente para abastecer el personal de ellos, puede fácilmente tener unas 25 o 30 personas. Ahora, después que con el tema de la pandemia, pero si hablamos antes de pandemia, fácilmente podían tener hasta 40 personas. Entonces, dentro simplemente de ese almacén se manejan todas las actividades que se manejan en cualquier otro almacén de logística, que es una entrada del producto, una facturación, un despacho, un picking y todas esas cosas. No es de asombro para nosotros pensar que si nosotros queremos reclutar, por ejemplo, o ubicar 30 personas en distribuidoras, por ejemplo, de aquí del sector de Chiriquí, de David, quizás para conseguir o para ubicar 30 personas, es muy probable que nosotros tengamos que ir a 4, 5, 6 o hasta 7 distribuidoras. Sin embargo, simplemente un solo almacén de un puerto o de un recinto portuario, fácilmente puede tener de 25 a 35 personas. Entonces, tenemos las actividades. Las de primera línea, zona de operaciones portuarias y comprenden todas las actividades marítimas terrestres necesarias para permitir el paso de la mercancía por el puerto. De segunda línea tenemos actividades logísticas básicas como servicios complementarios al intercambio modal. Y como tercera línea tenemos actividades de logística avanzada que tendrán a realizarse en zonas adyacentes o próximas al puerto, como son las zonas logísticas. ¿Puede pasar, profesor? Ok. Entrando un poquito más en detalles, ¿verdad? Tenemos la actividad de primera línea, que es el acceso marítimo. El acceso marítimo, el fin de este tema o de este taller, les comunico que es
buscar esa similitud o comparar de manera general ambos sectores que se manejan o que se dan prácticamente del mismo modo, nada más que simplemente cambian ciertas cosas. Por ejemplo, como les expliqué, la unidad de carga de un puerto es diferente a la de un almacén. Obviamente el transporte, generalmente de entrada y salida, que conduce o que transporta esa unidad de carga, en los puertos son los barcos, en los almacenes es el transporte terrestre, los camiones, las mulas, etcétera, que es lo que le llamamos unidades de carga, ¿verdad? Entonces, el acceso marítimo viene siendo la operación, ¿verdad?, del barco entrar en el muelle o entrar al puerto, que es lo que le llamamos atraque. En un almacén conocemos como que es una entrada de un camión. El segundo punto, que es la estiva y desestiva. La estiva y desestiva no es más que la colocación adecuada de un contenedor dentro o en la ubicación adecuada a la cual pertenece. Y la desestiva es sacar esa unidad de carga o ese contenedor para cualquier otro movimiento o para lo que se tenga planeado, ¿verdad? Es darle la ubicación correcta y desubicarlo, por decirlo así en pocas palabras. En estiva y desestiva, en un almacén, sabemos que es tomar esas unidades de carga o esos cartones dentro de un equipo de transporte y darle la mejor ubicación a fin de maximizar lo más que se pueda el espacio. En temas de almacenes sí es importante maximizar el espacio. En temas de puerto no aplica tanto porque como el contenedor es una unidad de carga ya estandarizada, no aplica esto maximizar o no maximizar el espacio. Entonces, ¿qué es la carga y la descarga? La carga es simplemente, en términos portuarios, es colocar ese contenedor arriba del barco. La carga es colocarlo. La estiva es darle la ubicación adecuada, ya que cargarlo es simplemente de la máquina, subirlo al barco, pero la estiva puede requerir de movimientos de repente horizontales. Igual, en un almacén, la carga viene siendo también colocar ese producto en un equipo de transporte. Todos sabemos que una cuestión es cargar y otra cuestión es acomodar bien. Cuando hablamos de acomodar viene siendo la estiva. Nosotros si nos vamos, trato de ser bastante práctico en los ejemplos, los estudiantes lo saben, si nosotros nos vamos de viaje o vamos a X lugar y tenemos que hacer el equipaje, una cuestión es agarrar la ropa y todo lo que vemos llevar, una cuestión es echarlo simplemente. Otra cuestión es acomodarlo basándonos en el espacio que nos ocupa. Esos productos que llevamos versus el espacio de la maleta. Obviamente, tirarlo o simplemente echarlo nos va a ocupar mucho más espacio. En cuanto a maniobra, son los movimientos que se dan también dentro de este proceso. En maniobras muchos consideran que es cuando el contenedor ya sale del barco y pasa a un patio o pasa a esa gran rampa que conocemos en los puertos. Y el depósito viene siendo la colocación de ese contenedor dentro de bodega o también dentro del patio o sobre el patio de contenedores del recinto portuario. ¿Puede pasar, profesor? Ok. Dentro de las actividades de segunda línea, en la parte izquierda está el mismo texto que coloqué 2 diapositivas atrás. Nada más para remarcar que estamos tratando sobre el producto tangible, la unidad de carga, ¿verdad? Entonces, en la actividad de segunda línea tenemos el almacenamiento, que es la ubicación adecuada en esa gran rampa que vemos en los puertos. Tenemos la consolidación y tenemos la desconsolidación. ¿Qué es la consolidación? Les voy a explicar bien qué es primero, qué es la conciliación, perdón, que se da en los puertos. Si nosotros tenemos 50 contenedores que están destinados para, de repente, pasado mañana salir en un barco, están distribuidos en distintos muelles. Ahora les explicaré el tema de los muelles. Están distribuidos en distintos muelles, en esa gran rampa, y lo adecuado para nosotros es ganar tiempo, ganar productividad. Cuando el día de pasado mañana, cuando ese otro barco viene. Entonces, ¿qué se realiza? Y es donde viene más o menos ese picking o hacemos vamos y buscamos con prioridad ese producto que nosotros queremos, igual como se hace en un almacén o en un centro de distribución. Entonces se consolida la mercancía.
Un puerto puede tener 7, 8, 5 muelles. Ejemplo, si la mercancía la tenemos, por decirlo así, distribuida en esos 8 muelles y sabemos que el barco va a atracar en el muelle número 5 el día jueves, por ejemplo, lo ideal y lo adecuado es consolidar esa mercancía. Si podemos, preferiblemente para el muelle 5, si no, por lo menos para el muelle 4 o 6, siempre y cuando tengamos disponibilidad. Esto es en cuestiones de espacio. Entonces, ¿a fin de qué? De que el cargue sea mucho más rápido. La desconsolidación es cuando usted tiene una mercancía o cuando tenemos una mercancía agrupada, en este caso contenedores, y simplemente la desagrupamos. La dividimos porque de repente no es esto funcional que esté junta o que esté agrupada, ¿verdad? Vale la redundancia. Entonces, en cuestiones de almacenes es lo mismo. El almacenamiento es ubicar dentro de nuestras ubicaciones ese producto, esos cartones o esa unidad de carga. ¿Cuándo consolidamos? Cuando tenemos ya los pedidos listos de X cliente y necesitamos unificarlos. ¿Para qué? Para cuando se lo vamos a pasar al departamento de exportación sea mucho más rápido. O si vamos directamente a despachar ese cargue, esa mercancía esté totalmente unida y no tengamos a la hora del cargue que estar buscando por diversos puntos del almacén o de la bodega esa mercancía que con prioridad tiene que ser despachada. ¿Puede pasar, profesor? Ok, tenemos las actividades también de tercera línea. En este caso tenemos la transformación, la distribución, el etiquetado, perdón, y la preparación de pedidos. En el tema de actividades de tercera línea, está más enfocado a lo que son las zonas logísticas. Nosotros no tenemos prácticamente zonas logísticas, todos sabemos el tema de hace años, y creo que todavía está en la mesa, el tema de Panamá Port, con el puerto que querían manejar la CP, que algunos decían que era súper necesario, y es verdad necesario, necesitamos un puerto más. Entonces, las zonas logísticas son las que dan ese valor agregado. ¿A qué llamo, por ejemplo, valor agregado? Digamos que un almacén tiene un calzados y el cliente quiere de repente que aparte de los cordones negros que ese calzado traiga, quiere que le coloquen un par de cordones blancos, por ejemplo. Se abre ese cartón, se manipula esa carga y se le agrega el par de cordones blancos a cada calzado. Eso es un valor agregado. Ya pierde o tuvo una variación de las características que traía de fábrica. Eso es simplemente, hay muchos valores agregados, pintura, se colocan cosas, se eliminan cosas y es un tema bastante amplio. Entonces, ¿qué puedo agregar de esto de las zonas logísticas? Solamente un puerto, en lo que sé, tiene más o menos un almacén similar a una zona logística y no es tanto como una zona logística, simplemente es un almacén de almacenaje, que es el puerto de Manzanillo. Tienen una bodega que ellos le llaman MITS FS, es donde muchas empresas optan por alquilar ese espacio de almacén por dos cosas. Puede ser porque, dos cosas entre muchas. Puede ser porque en la empresa de ellos no tienen espacio y dos, por buscar esa cercanía dentro de ese puerto para cualquier despacho a futuro. ¿Puede pasar, profesor? Entonces, ya entrando o consolidando los procesos de almacén de mercancía y o de una terminal portuaria, entonces mencionamos que es importación, que consiste en el ingreso legal de mercancía de un país de origen al importador, principalmente para satisfacer el consumo. Ok, la nave entra o el equipo de transporte entra en un puerto, el barco, en un almacén, el camión, el truck, el panel, lo que sea, pero generalmente es un equipo de transporte terrestre. Almacenamiento, lo mencioné, el proceso logístico que gestiona la recepción, almacenaje y movimientos dentro de un mismo recinto, de la mercancía hasta el punto de salida. Punto de salida puede ser directamente a un cliente o puede ser de repente de esa área de almacenamiento a otra área que puede ser la de despacho. Despacho, exportación, shipping, delivery, prácticamente todo es cuestiones de término, además hacen la misma función dentro de una empresa. Entonces, de manera general, el barco entra, descarga la mercancía y la almacena.
en un almacén de mercancía o un centro de distribución, igual el camión o el equipo rodante entra, se hace la descarga en importación, ¿verdad? Y luego se va a almacenar. En exportación, el despacho es una etapa de la logística cuya finalidad es que el producto salga de almacén o del recinto y sea entregado a su destino final a tiempo y en perfectas condiciones. En un puerto, el producto o esa unidad, ese contenedor puede permanecer ciertos días dentro de esa amplia rampa de concreto y puede ser despachada en días próximos o puede tener una larga duración también allí, perdón, que no es generalmente lo que se da. Panamá es nosotros somos transbordo, es nuestro fuerte, el 80% si no me equivoco, entonces la mercancía prácticamente siempre está de paso. Mucho se da también entre ambos puertos, que es lo que conocemos como trasiego, es tener una mercancía, tener contenedores y transportarlo de un área a otra área, en este caso, digamos, de los puertos de Panamá, Balboa, PCA, por ejemplo, a la otra costa que tenemos en Colón, que es el Atlántico con Manzanillo, Evergreen o el puerto de Cristóbal. En inventario, también unen a ambos sectores, que es uno de los procesos más importantes, ya que permite comparar las existencias reales o físicas contra las del sistema. ¿Qué es el inventario? Es eso, es validar que lo que tenemos en sistema, que ambos sectores se manejan con software, que ambos sistemas, lo que muestra el sistema físicamente está. Todos sabemos que en todo negocio, si se pierde la efectividad de inventario, se pierde gran parte o se asegura una mala gestión del movimiento de esa mercancía. Cuando una empresa maneja una eficiencia de inventario de un 96%, eso indica que tiene un inventario bastante bueno. Un mejor ejemplo es, si hay una efectividad de 96% y se va a sacar un pedido de 100 unidades o 100 contenedores, eso indica que de esos 100 contenedores o 100 cajas, 96 vamos a encontrar en su ubicación y 4 no se van a encontrar, ¿verdad? Y esas 4 no exactamente es que no están o se han extraviado, puede que estén allí cerca, generalmente. Cuando hay una efectividad de inventario de 96%, los errores son bastante mínimos y cuando se da esa desubicación, por decirlo así, de la mercancía, son simplemente errores humanos, errores de montacargas, cualquier cosa, pero generalmente están allí cerca. ¿Cómo se da esta efectividad de inventario? Perdón, profesor, atrás, por favor. Se da esta efectividad de inventario por medio de subprocesos dentro del inventario, subprocesos o procesos anidados también le llaman, como son los conteos cíclicos o los conteos periódicos, ¿verdad? Que son conteos al azar diariamente, si nos enfocamos a conteos cíclicos que se recomiendan diariamente para buscar esa efectividad de tal producto o de tal unidad de carga. Ahora sí, profesor. Ok, para ilustrar, en importación tenemos en la mano izquierda tenemos el atraque, como mencioné, que es cuando el barco está ¿verdad? Valga la redundancia, atracado en uno de los muelles del puerto. Lo que ven abajo que dice muelles, todo lo que tiene círculo, eso pueden ser los diversos muelles que tiene un puerto. Prácticamente en cada muelle tiene espacio como para 2 barcos de poco tamaño, en este caso, sí, barcos pequeños o regulares, y cuando estamos hablando de Panamax, ya simplemente en un muelle cabe prácticamente uno, no se puede mezclar. Cuando tenemos un Panamax no va a haber espacio para otro barco. En importación, ¿verdad? Acá de la entrada de las bodegas o los almacenes, tenemos las rampas, que también se le llama, tenemos un furgón que está estacionado dentro de esa rampa o al lado de ese almacén, y tenemos en la imagen de abajo lo que es la bodega por la parte de adentro o el almacén, que también en los almacenes logística también se le llama muelles a esas grandes líneas dentro del departamento de importación donde se coloca la carga, ¿verdad? Así que tenemos, en resumida, tenemos muelles tanto en los almacenes y tenemos los muelles que se conocen también en el sector
portuario. Puede pasarla, profe. ¿Verdad? El almacenamiento, todo lo que ustedes ven aquí tiene una ubicación en específico. Todas las figuras, todas las imágenes están interesantes. Parece mentira, pero cada contenedor, tanto de la imagen de arriba como la de abajo, todo contenedor tiene su ubicación. Cómo se distribuyen las ubicaciones de un puerto, se mueven por muelles, como la ubicación mayor, por decirlo así, viene siendo el área, stats, líneas y otras más que ahora lo vamos a ir viendo en el pequeño taller que se va a desarrollar. En el almacén tenemos los pasillos, tenemos las áreas, tenemos los racks, tenemos los niveles que viene siendo lo que es la altura, ¿verdad? De esos racks y tenemos, podríamos decir, perdón, que lo que es el cubículo final, que es donde ya está el cartón, donde nosotros vamos a ir a obtenerlo. ¿Puede pasar la profe? Ok, como les mencioné, almacenamiento. En los muelles manejamos términos como, primero que nada, áreas. Después viene siendo lo que es bloques. Bueno, allá me la están presentando, pero los bloques vienen siendo 6 grupos de líneas, ¿verdad? Y las líneas vienen siendo ese stats dividido en 6 partes más. Entonces, podríamos decir, para expresar un poquito mejor, que en cada stats le caben 6 contenedores. Para no complicarnos, tratando de contenedores de 40 pies. Si colocamos de 20 pies, obviamente serían 12 contenedores. En las bodegas tenemos áreas también, áreas bull, áreas de mezaní. Área bull viene siendo donde se segregan los bultos completos y áreas de mezaní es donde se segrega la mercancía, por decirlo así, suelta. Mezaní es donde nosotros podemos ir con una carretilla y simplemente sacar los productos. Área bull es donde necesitamos generalmente de un equipo de montacargas. Tenemos los pasillos, tenemos los racks, tenemos los niveles y los cubículos como les mencioné anteriormente. Y arriba, antes de bloques, sí tenemos lo que son los muelles, que es el área principal, es la primera ubicación, por decirlo así, de un patio de contenedores. ¿Puede avanzar, profe? Ok, 337. En cuanto a exportación, tenemos el cargue, como lo mencioné, ¿verdad? En un puerto, que es, ahí podemos apreciar en la pantalla, donde ese contenedor, la grúa pórtica, lo va a colocar arriba del barco. En un almacén, la exportación o el cargue, tenemos que es el despacho y ahí se está viendo, adentro ven la imagen de la persona que está colocando ese cartón dentro del equipo de transporte. El desatraque es cuando el barco sale del muelle, ahí vemos que está siendo ayudado por un remolcador ya para retirarse. Obviamente este no es un barco de mercancía, de carga suelta, sino de otro tipo, pero me gustó la imagen porque está siendo ayudado por el remolcador. En cuanto a almacenes, tenemos acá la salida o retiro del equipo de transporte, que es simplemente ya el despacho cuando ya todo está listo y ese equipo se puede retirar. Vienen siendo prácticamente los mismos procesos, los mismos procedimientos, simplemente que acá es transporte terrestre, acá es transporte marítimo. ¿Puede pasar la próxima? Ok, como les dije en inventario, vemos acá a la derecha una dama que está, ¿verdad?, verificando con un dispositivo que la ubicación que aparece de X cartón en el sistema, ella está validando que también físicamente tiene ese cartón en ese almacén. Acá tenemos al lado izquierdo, en un puerto, se está haciendo el mismo proceso. La persona está por medio de un dispositivo validando que lo que dice el sistema físicamente también está. Esa es la efectividad del inventario. Puede pasar, profe. En conclusión, antes de irnos a lo que es el taller, se necesitan definitivamente nuevas inversiones en el sector marítimo logístico, fortalecer esas inversiones con nuevos sistemas de transporte, carreteras, entre otros. Como sabemos, Panamá no estamos sacando el mayor provecho luego de no lo estábamos haciendo y ahora tampoco, luego de una ampliación del canal, sobre todo lo que es el tercer juego de esclusas, y lastimosamente puertos como
de los vecinos, Limón, Buenaventura en Colombia, sí le están sacando el mayor provecho a X, a tal construcción que hemos hecho aquí en Panamá. Por el momento y antes de resolver, antes de irnos al taller, bueno, muchas gracias, un gracias marítimo. Profesor, las preguntas y respuestas vendrían siendo luego del taller, ¿verdad? Sí. Así es, así es. Ok, me trataré de compartir pantalla, por favor. Ok, ¿me confirma el cuadro? Por favor. ¿Se ve el cuadro, profesor? Sí, ya se observa el cuadro, Ok, Magister Frago, así es. ok, gracias. Bueno, este es un pequeño taller bastante sencillo. Obviamente, luego de la presentación, en teoría, si lo vemos como un taller normal, se debió dar algo de un material extra, por decirlo así, algo corto. Entonces, no voy a llenarlo porque obviamente me iba a quitar mucho tiempo y mejor conté por eso. Ya está lleno, simplemente lo tengo con letras blancas y a medida que lo voy a ir desarrollando brevemente, voy a ir activando lo que es el texto de cada uno. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el fin? En términos muy generales, buscar esa similitud, sobre todo, no hay muchas diferencias, prácticamente son pocas, muy pocas, en este cuadro, lo que es un recinto portuario versus un almacén de mercancía. Entonces, por ejemplo, en el recinto portuario, en cuanto a industria o sector, podemos decir que es del sector de la industria logística o del sector marítimo logístico. Un almacén vendría siendo también, bueno, casi lo mismo. Esto es del sector de la industria logística. Sería del sector marítimo logístico si ese almacén estuviese dentro de un puerto, ¿verdad? En cuanto a conceptos asociados, tenemos distribución, almacenaje, importación, exportación, inventario y todo lo que he venido mencionando en la presentación. Igual, en un almacén de logística, de manera muy general, todo esto es de manera general, también prácticamente se dan los mismos términos. En cuanto a unidad de carga, lo mencioné, tenemos que es el contenedor, que viene siendo una caja metálica o recipiente metálica. En cuanto a un almacén o centro de distribución, tenemos lo que es la caja como unidad de carga, ya sea un cartón, caja de madera, caja de cartón, tanque, entre otros, etcétera. Tenemos en importación, tenemos muelles, descarga de unidades de carga, y atraque, que es lo que mencioné del barco cuando se estaciona. En cuanto a almacenes o centro de distribución, tenemos rampas, acá teníamos muelle, se encarga de unidades de carga y entrada de equipos de carga también. Almacenamiento, ubicaciones, ¿verdad? Como mencionamos, bloques, stacks y líneas. Y en lo que es un almacén o un centro de distribución, tenemos lo que es las áreas o bloques, los pasillos, los niveles y, y el cubículo, que viene siendo ya la última o la unidad de ubicación más pequeña. En cuanto a exportación, tenemos que, es importante recalcar, estivar adecuadamente. Por ejemplo, en el tema marítimo, es importante estivar bien los contenedores. Ellos tienen un sistema de trinca, que son unas láminas metálicas que le colocan a los contenedores, a grupos de contenedores, ¿verdad? Para que vayan amarrados unos con otros. Dentro de esa estiva también es importante, igual que en cualquier otro almacén de unidades de cartón, los contenedores de más peso no deben ir arriba de los más livianos, porque cualquier movimiento que haga el barco, que lo conocemos como pitching, que es el movimiento de los barcos de arriba hacia abajo, esto es por los oleajes y todas esas cosas,
el balanceo, que son los movimientos del barco de izquierda a derecha o viceversa, esto puede ocasionar que los contenedores lleguen hasta caerse. Entonces es muy importante el tema del peso de los contenedores, ya que como en un almacén o hasta en las casas de nosotros, cuando nosotros colocamos dos objetos, por decirlo así, lógicamente colocamos el más pesado debajo y el más liviano arriba del pesado. En cuanto a almacenes o centro de distribución en exportación, tenemos también que estibar la mercancía adecuadamente, porque ese camión o esa mula, como lo conocemos, por decirlo así regionalmente, también tiene movimientos, y esas unidades de carga, esos cartones, pueden también deteriorarse con la caída de estos movimientos de carga, ya sea por velocidad, malos giros del camión, carreteras dañadas, etcétera. Y también, no estoy hablando del transporte aéreo, pero también el transporte aéreo se da cuando se ubica o se estiva la mercancía, se acomoda, digamos, DHL, estas empresas que se encargan de eso, también están muy pendientes a lo que es el acomodo de la carga. El avión también tiene las turbulencias. Ellos le llaman cabeceo a lo que es el movimiento de arriba hacia abajo del avión, que esto obviamente también puede llevar a un desacomodo de la mercancía. Son prácticamente cosas que se repiten tanto en uno u otro sector dentro de lo que son los cargues, ¿verdad? En cuanto a inventario, ok, tenemos la efectividad de existencia, como se los mencioné, por medio de un proceso o un subproceso de cycle count o conteos periódicos. Cycle count también en español es conteos cíclicos. Y en un almacén o centro de distribución también se da la efectividad de existencia por medio del conteo cíclico o conteo periódico. En cuanto a tecnología, en los puertos utilizan las lectoras DCS, utilizan los ERP, utilizan WMS, que son sistemas de almacenamiento, WMS, sistemas de administración de almacenes. Y en cuanto a almacenes, prácticamente también tenemos WMS, ERP, lectoras, ADCS. Todas estas industrias se manejan con altas tecnologías. Y bueno, esto, entre otros, no coloqué, pero acá tenemos entonces, uy, el mouse. Acá tenemos entonces, por ejemplo, como el papel en el comercio, respecto a Panamá, el sector marítimo es el 6% del comercio mundial. Transitan aproximadamente por el canal de Panamá, aproximadamente unos 13,000 buques anuales. Y de manera general, en cuanto a almacenes, podemos decir que al menos 28 empresas multinacionales se han establecido en Panamá durante la pandemia, entre el año 2020 y 2021. Eso sin mencionar la presencia del lujo humanitario y todos esos planes que se escuchan, ¿verdad? En cuanto al sector logístico para el país. Bueno, hasta aquí mi intervención, profesor, con el taller.